quiero poder hacer cantando. Estamos en la Plaza de Armas de Chiclayo con Rubén Mesías Cornejo y Fernando Diaga para hablar un poco sobre el panorama de la literatura aquí en Lambayeque. Rubén, tú como representante de la generación 90 en narrativa en Lambayeque, ¿cómo ves el panorama literario actualmente? Uy, me hace una pregunta difícil, Nicolás. Tú sabes que yo me he apartado un poco de esas cositas, ¿no? Pero hasta donde yo me acuerdo, creo que había mucho interés en la poesía. Y lo sigue habiendo, ya que hay gente que, digamos, sigue vinculada al entorno que ha creado el conglomerado cultural, ¿no? ¿Ya? O sea, sigue habiendo actividad soterrada, actividad al fin. Nuevas promesas que tú hayas leído y consideres que son los que de alguna manera están abriendo trocha. Bueno, eso habría que preguntárselo a Fernando, creo. Fernando, dentro de la comunidad de narradores jóvenes, emergentes actualmente, ¿a quiénes tú consideras como los que de alguna manera se vislumbran como los representantes actualmente? Bueno, como ya he manifestado en oportunidades anteriores, creo que uno de ellos, muy importante, es Eder Ferreñán. Por su acuciosidad, su aprendizaje rápido de nociones de teoría literaria, de historia de la literatura, cosas que le dan un acervo, ¿no?, para manejarse como un buscador de estilo, como un constructor de textos natos, ¿no? Ahora, sus textos, si bien es cierto, están dentro de un marco que se podría vincular a la fantasía, tanto como a el esfuerzo por presentar una realidad trastocada, un universo preñado de posibilidades, ¿no? Y por otro lado, es una literatura, ¿no?, que tiene un lenguaje muy peculiar, ¿no?, sobre todo por su trabajo, su intensidad. Rubén, dentro de los que tú de alguna manera has leído, en la primera etapa de Conglomerado Cultural, tú fuiste coordinador, ¿qué autores te parecieron a ti interesantes? Tanto hombres como mujeres, porque de alguna manera... Marilina. ¿Por qué? Bueno, ahí sí me tendré que declarar su fan de la chibola, porque mira, o sea, Marilina tenía acuciosidad para crear textos, se documentaba y, bueno, quitándole lo cursi de sus relatos, que esencialmente ella hacía historias de amor con cada rato, contaba la misma cosa, pero tenía la virtud, a mi modo de ver, de saber aderezar el cuento, otorgándole una atmósfera diferente a cada historia que ella creaba. O sea, te servía el mismo plato pero con diferentes ingredientes, digamos, ¿no? Y yo me saltaba digamos, la parte cursi, romanticona de narrativa, para quedarme con su manejo de lenguaje, su ambientación, ¿no? Que eso es lo que a mí más me impactó, ¿no? Y creo que ella es de la que más recuerdo su aportación a las noches de cuento y poesía. Otro que me acuerdo por la constante del humor que tenía en sus relatos era Brander González, que era obviamente una persona muy dotada para despertar la hilaridad de los asistentes de los eventos, ¿no? Tenía esa facilidad, ¿no? Pero en primer lugar pondría a Marilina porque en ella noto cosas que a mí me agradan de un narrador: la acuosidad, la atmósfera, la ampulosidad, la minuciosidad para adjetivar, para crear. Cuando tú haces la valoración de un cuento o un relato en general, ¿qué es lo primero que tú te fijas? ¿El lenguaje, el tema, la ambientación? La ambientación y el lenguaje. ¿Por qué? Quizás porque ahí están orientadas mis gustos personales en la literatura, y es lo que pienso yo, que si un buen escenario te jala para una historia que te puede atrapar, ¿no? Que te puede atrapar, digamos que te hace consumir el producto es como comprar una galleta. No, no tanto así, es como comer, como una comida exquisita, ¿no? Es como una comida exquisita, algo así. Podemos compararlo a eso, ¿no? Te atrae primeramente visualmente, y luego te lo comes, pues lo saboreas, como dice acá el hombre, y luego ya sientes el gozo de habértelo comido, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que más me gusta a mí, la ambientación. Fernando, en el caso tuyo, cuando tú haces un comentario, una valoración de un texto narrativo,
¿cuáles son los criterios que tú utilizas para valorar un texto y dar de alguna manera una opinión crítica? Bueno, yo me acerco al texto en tanto estructura, ¿no? Soy deudor de los análisis de la hermenéutica, de la deconstrucción principalmente. Conozco un poco de la teoría de la semiótica y eso no es lo primordial en realidad, pero te da categorías para poder discriminar diferentes niveles de sentido y formales en el texto, ¿no? Pero lo que más me gusta con el simbolismo de un texto narrativo es la historia. La capacidad de hacer una trama con la secuencialidad de una anécdota, de un relato, donde sucede algo, que ese algo sea extraordinario, ¿no? Que pasen cosas, que haya oposición, que haya tensión, que haya dinamismo. El lenguaje, la forma es secundario, ¿no? Porque creo que la imaginación se da en la capacidad de inventar situaciones ricas para narrar. Ahora, en poesía lo que más me agrada es la emoción que se logra a través, y ahí sí tiene que haber equilibrio entre el fondo y la forma, ¿no? Para hablar tradicionalmente. La emoción que puede suscitar en un escuchante o un lector de poesía una estructura verbal hecha artísticamente, ¿no? La belleza haciendo de partera del sentimiento, ¿no? O sea, el lenguaje bello haciendo que la emoción fluya, ¿no? y la identificación y la capacidad catártica del lector se despliegue. Rubén, en cuanto a ti, con respecto a lo que es la poesía, obviamente tú no eres un consumidor de poesía. Ahí no paso la pero tú no le entras. No leo. En cuanto, Definitivamente no. en cuanto a lo que es digamos, la temática regional, de alguna manera tú has desbordado esa temática y tus textos están orientados más a la ciencia ficción. ¿Por qué escribe Rubén Mejía ciencia ficción? Por afición. Bueno, cuando uno colecciona información sobre determinado tema, el tema le atrae, digamos, y tiene alguna habilidad, argumentos para poder crear cosas a partir de tus conocimientos, entonces puedes, te animas, mejor dicho, a hacer algo parecido. Entonces, esa razón, pues como me impregné de lectura, sí, les intenté ser un epígono, intentaré emular los textos de los que me gustaban, ¿no? Que me atraían. Y bueno, me parece que me salió más o menos bien. También tus amigos te dieron temas, ¿no? Sí, algunos amigos. Para hablar de ellos de alguna manera, ¿no? Sí, claro, Lalo, ¿no? Sí, ¿no? Podemos hablar de los apátridas, ¿no? Es un texto, por ejemplo, los apátridas es un texto que, ¿cómo se dice? Metaliterario. Metaliterario. Creo que se dice así, ¿no? Ya, donde hay alusiones a algunas personas que conocí cuando frecuentaba estos ambientes literarios, por ejemplo, Lalo Castro, que me suministró la primera frase del cuento, ¿no? Ahí está la presencia de Ana Miranda, pues también ahí como creo que le puse Cleo en el relato, también está la presencia de Ana Miranda, y bueno, ¿qué otra cosa más? Bueno, una ambientación que cogí de una novela de un autor americano llamado Spindras, Los Domos, así. Bueno, cogí elementos de diversas fuentes para enhebrar una historia mía, de mi factura, ¿no? Me gusta hacer eso. Fernando, en cuanto a ti, en la parte de cuento, tú has pergeñado algunos textos narrativos. Sí, ¿Con qué argumentos? ¿Ah? ¿Con qué argumentos? ¿Cuáles son tus temas preferidos? Bueno, yo creo que ahí sí me agarra. Yo no he escrito muchos relatos, muchos cuentos, ¿no? En realidad, las veces que he intentado, la misma dispersión de intereses me hacía que me concentraba poco en la historia que estaba contando. Pero te salía frondosa. En realidad tú solo has leído 2 de esos relatos que son los últimos. No, y esa vaina que ese relato medio braiciano. Ese relato braiciano, pero se notaba la prosa abundante, pues, la gran descripción. Curiosamente no le acabaste porque el tema te desbordaba, pues. Es enorme. Bueno, la cosa es que en el momento me iba escribiendo una historia de ciencia ficción, pero anteriormente la historia que quise presentar en Conglomerado, que no se pudo, Alondra en el monasterio,
Es una historia que trata de abundar